Bienvenidos a esta guía definitiva de cómo utilizar y para qué sirve una pista auxiliar dentro en una mezcla, ya que en muchas ocasiones muchos usuarios ni siquiera saben para qué sirve un auxiliar y no están utilizando estas pistas en sus mezclas, y esto es uno de los errores más grandes que podemos hacer, ya que exactamente gracias a estas pistas podemos obtener unas mezclas mucho más profesionales y aparte de esto podemos ahorrarnos mucha de la carga del CPU cuando estamos utilizando o creando mezclas muy pesadas. Pero antes de seguir con este tutorial, les agradecería su apoyo suscribiéndolos a mi canal, comentando, dándole me gusta si le ha gustado el vídeo, ya que exactamente gracias a vosotros este canal podría crecer y estos vídeos pueden llegar a más personas. Aparte de esto, de tal manera me estáis ayudando a mí para que pueda seguir grabando estos vídeos para vosotros de una manera totalmente gratuita. También les recomiendo que visitáis la página de Audio Prolapse, donde hay una gran variedad de videotutoriales de todo tipo y, aparte de esto, este mes podéis ver que tenemos grandes descuentos en todos los packs de tutoriales o tutoriales individuales que tenemos en disposición, aparte de los descuentos ya existentes, ya que podéis ver que todos los tutoriales individuales y los packs de tutoriales ya tienen un descuento y el descuento de 25 o 35% es un descuento adicional ya del descuento que existe en nuestra página. Pero ¿para qué sirve un auxiliar? En definitiva, aquí vamos a ver estas opciones en Logic, pero las pistas auxiliares existen en todos los secuenciadores. En algunos secuenciadores como Cubase o Studio One están llamadas pistas de FX, pistas de efectos, pero es la misma opción o la misma pista. La pista auxiliar es una pista que estamos enviando una parte de la señal de la pista original y se hace a través de esta opción Bus. Podéis ver, tengo hasta 256 auxiliares o buses. Las mismas opciones existen, como he dicho ya, también en Pro Tools, Studio One, Cubase, Ableton Live, en todos los secuenciadores. Simplemente tenemos que enviar la señal a una pista auxiliar, una pista de bus o una pista de FX. En diferentes secuenciadores tiene un nombre diferente, pero en definitiva es la misma pista. ¿Y para qué sirve un auxiliar? Un auxiliar es exactamente una pista aparte que podemos procesar la señal. Podéis ver, aquí tengo una pista de audio. Esta es la pista de audio original por donde estamos escuchando, por ejemplo, un vocal. Y digamos que me gustaría enviar una parte de esta señal a una reverberación. Directamente podría insertar esta reverberación en la misma pista. Por ejemplo, de tal manera, aquí en las inserciones podría insertar una reverberación. Pero digamos que tengo un grupo de vocales. Por ejemplo, tengo 10 vocales. En vez de insertar en cada una de las pistas una reverberación diferente, que al final va a cargar mucho mi CPU, ya que los buenos plugins de reverberación también tienen una carga muy alta, podría enviar todo el grupo, todos los vocales a un auxiliar. ¿Y cómo se hace? Simplemente aquí podéis ver en esta imagen, el bus lo estoy enviando a una pista auxiliar. Se hace a través de esta pestaña que ya hemos visto. Por ejemplo, en Bus 1 podéis ver que en Logic de manera automática se está creando una pista auxiliar y a través de esta perilla, a través de esta opción que estamos viendo ahora, estoy decidiendo la señal que estoy enviando a esta pista auxiliar. Por ejemplo, aquí vamos a quitar este auxiliar y aquí vamos a ver, por ejemplo, este vocal. Aquí voy a enviar directamente al bus 1. En el bus 1 voy a insertar una reverberación. Por ejemplo,
y en esta reverberación que viene con lógica. Aquí, para no perder el tiempo, simplemente vamos a seleccionar un preajuste, por ejemplo, Clean Space, algo que también cuando estamos utilizando estas opciones de auxiliares es muy importante si estamos utilizando una reverb. Aquí tenemos Wet, esta es la señal procesada por la reverberación, y Dry es la señal limpia, la señal original. Es importante que cuando estamos utilizando una reverb, que únicamente ponemos el wet, la señal procesada al 100%, ya que nos gustaría que por este auxiliar únicamente estamos escuchando la señal procesada con la reverberación y luego hacemos una mezcla entre la señal original y la señal procesada con la reverberación, exactamente a través de esta opción de envío. En sentido, desde aquí estoy decidiendo cuánta señal voy a enviar. Más señal estoy enviando, claramente más notable va a ser la reverberación. Menos señal estoy enviando, menos reverberante será la señal. Vamos a darle solo para que podáis ver exactamente lo que está pasando. Vamos a seleccionar esta parte del vocal y podéis ver. Ahora únicamente vamos a escuchar la señal original con la señal reverberante. Long dead and gone, there is no one, nowhere to run, heart into stone, love into groan. ¿Habéis visto? Bajando de todo, únicamente de nuevo estoy escuchando la señal original, la señal seca. Aumentando el envío, estoy aumentando la señal reverberante, ya que estoy enviando más señal en la pista auxiliar. Con dos palabras, exactamente, estamos enviando a través de este bus que estamos viendo aquí un porcentaje de la señal original en la pista auxiliar, donde tenemos un efecto. Puede ser una reverberación, puede ser un compresor, puede ser cualquier efecto. De tal manera, estamos obteniendo una mezcla entre la señal original y la señal procesada por el efecto que tenemos en la pista auxiliar. Y esto es muy cómodo cuando estamos creando mezclas. Por ejemplo, aquí, digamos que estas pistas todas son de vocales. En vez de tener esta reverb en cada una de estas pistas, voy a seleccionar todas las pistas que me gustaría enviar a la misma reverb y a través del auxiliar les voy a enviar y luego voy a decidir la cantidad individual de cada pista que me gustaría enviar a esta reverberación. De tal manera, no solo que estoy ahorrando de la carga del CPU procesando todas estas pistas con la misma pista auxiliar y con la misma reverb, también estoy creando como un espacio idéntico para todas las pistas, ya que si tenemos diferentes reverberaciones para cada pista, estamos creando una sensación muy poco natural. Podéis imaginar, por ejemplo, en un concierto, todos los vocales están cantando en la misma habitación o en la misma sala. No está cantando cada uno en una sala diferente con diferentes reverberaciones. De tal manera estamos creando también una mezcla homogénea con un sonido idéntico. Luego, aparte de esto, podría decidir la cantidad individual de cada pista que voy a enviar a esta reverberación, o dicho de otra manera, a este auxiliar. Luego, como podéis ver en esta imagen, hay dos maneras de enviar la señal. Una es a través de la opción de bus de envío y la otra es directamente enviando la salida de la pista a este auxiliar. ¿Cómo se hace? Pues simplemente en vez de utilizar esta opción de envío, aquí vamos a quitarla, simplemente estoy seleccionando la salida, la misma salida. Aquí donde pone sal es la salida de la pista y la salida por defecto de una pista está enviada a la salida de estéreo. Directamente la señal pasa por las inserciones, por los envíos, por la panoramización, por el fader y luego está enviada en la salida de estéreo.
Pero nosotros podemos cambiar esta configuración que viene por defecto, simplemente seleccionando todas las pistas que me gustaría enviar a este auxiliar y cambiando la salida en vez que salga por la salida de estéreo, seleccionando el bus deseado. De tal manera, ahora todas las pistas ahora están enviadas a la pista auxiliar y luego la señal desde la pista de auxiliar está enviada a la salida de estéreo. Pero de tal manera, ahora toda la señal va a ser procesada por esta reverberación y nosotros no podemos controlar la cantidad de la señal procesada por la reverberación. Ahora sí que tendría que utilizar estas opciones de dry y de wet para determinar la cantidad de reverberación que me gustaría aplicar a estas pistas. Pero esto suele hacerse muchas veces más bien con percusiones, de tal manera únicamente lo que estoy haciendo es, ahora vamos a volver la salida. Por ejemplo, aquí tengo todas estas percusiones. Digamos que me gustaría crear una submezcla y con un fader podría controlar toda la mezcla en vez de mover los faders de todas las pistas. ¿Cómo se hace? Simplemente desde aquí la voy a enviar a otro auxiliar directamente a la salida y a través de este fader ahora estoy controlando la mezcla y el volumen de todas estas pistas de percusión creando una submezcla. Esto se hace enviándola directamente a la salida de todas las pistas. Podéis ver que aquí está la salida a un auxiliar o enviando la salida de estas pistas a un fader VCA o un grupo. Hay diferentes maneras y diferentes pistas que podemos utilizar para esta tarea, pero la práctica más común es simplemente de enviar las pistas directamente a un auxiliar y directamente desde aquí de hacer un control del volumen global de estas pistas. Podéis ver, ahora vamos a mutear estas pistas de vocales y podéis ver cómo a través de un fader único voy a determinar el volumen de todas las pistas de percusión. Podéis ver. Bajando de todo el fader, ya no estoy escuchando la percusión, ya que la salida de todas estas pistas sale por este auxiliar. Es mucho más cómodo que mover todos los faders o tendría que seleccionar todas las pistas y de mover de nuevo todos los faders. Creando una submezcla utilizando un auxiliar es mucho más cómodo de trabajar. Y aparte de esto, ahora aquí sí que podría insertar, por ejemplo, un compresor que va a afectar absolutamente todas las pistas de esta percusión. Por ejemplo, este compresor y ahora todas las pistas van a ser comprimidas por este compresor. Creando de nuevo una submezcla de toda la percusión. Así que esta es la otra manera de enviar la señal de un auxiliar. Exactamente por este motivo, aquí en este dibujo podemos ver una manera es, como ya hemos visto, utilizando la opción de bus, creando una mezcla entre la señal original y la señal procesada, y la otra manera es directamente enviando la salida a un auxiliar. De tal manera podría crear submezclas de varias pistas que pueden ser controladas a través de un único fader. Pero también lo mejor de todo es que cuando estamos enviando la señal, como he dicho ya, la salida de este auxiliar sale y va directamente a la salida de estéreo. Pero ¿quién he dicho que no podría reenviar la señal de un auxiliar o de una pista de bus a otro bus? De tal manera, la señal va a un auxiliar, está procesada por un efecto, luego va a otro auxiliar, está procesada de nuevo por otro efecto,
y luego la salida va a la salida de estéreo. Es así de simple. Por ejemplo, ahora vamos a mutear la percusión y aquí los vocales estaban enviadas a esta pista de reverberación. Muy bien, he decidido que en este vocal voy a tener una cantidad de envío de tal manera y en este voy a tener de tal manera. Pero luego este vocal que está procesado por esta reverb, podéis ver que la misma pista auxiliar tiene la opción de reenviar la señal. Por ejemplo, en voz 3, por ejemplo, aquí vamos a escribir reverb, aquí vamos a escribir delay. De tal manera, lo que podría hacer es procesar la señal por una reverb y luego voy a decidir la cantidad que me gustaría enviar de esta señal procesada por la reverb a un otro delay. Esta pista simplemente vamos a borrarla para no confundirnos. Aquí voy a insertar ahora simplemente un delay. Aquí de nuevo simplemente voy a seleccionar un preajuste y le voy a dar de nuevo a 100% de wet para escuchar la señal únicamente procesada. Si el delay es demasiado notable, sí que podría bajar un poco esta cantidad de wet, pero no voy a aumentar, no me gustaría escuchar la señal original, la señal seca. Y ahora lo que estamos obteniendo es exactamente esta configuración. La señal está enviada a un auxiliar donde tenemos la reverb y luego desde esta pista auxiliar está reenviada a otra pista auxiliar donde tenemos el delay. De tal manera la señal original va a ser procesada por una reverb y por un delay. Podéis ver, vamos a mutear esta señal para escuchar únicamente esta. Long dead and gone, there is no one, nowhere to run, heart into stone, love into grown. Podéis ver que aumentando la cantidad de la pista reverberante que estoy enviando al delay, como estamos notando más el delay, podéis ver que bajando aquí en este auxiliar la opción de envío, como únicamente estoy notando la reverb, pero aumentando la cantidad que estoy reenviando a este auxiliar con el delay, como el delay ya se nota mucho más. Long dead and gone, there is no one, nowhere to run, heart into stone, love into grown. Así que ya podéis imaginar la inmensa cantidad de roteo que me proporcionan estos auxiliares. Y ¿por qué no? Este auxiliar con el delay podría enviarlo a otro auxiliar. Podéis ver, ahora tengo la señal enviada a una reverb, a un delay, y el delay está enviado aún más en otro auxiliar que podría tener otro efecto. Y lo mejor de todo es que podría panoramizar cada una de estas pistas de auxiliares de una manera diferente, ya que, por ejemplo, aquí podría tener dos efectos muy parecidos, pero que crean como una pequeña diversidad en la mezcla, y luego esta señal podría enviarla de nuevo al delay, y aquí este delay lo voy a enviar a esta pista con otro efecto, y las dos pistas pueden ser panoramizadas en diferentes maneras. En sentido, la cantidad de roteo es imaginable. De tal manera podemos crear unas mezclas mucho más complejas y un roteo procesando la señal de una manera que no podría hacerla si no estoy utilizando estas pistas auxiliares. Pero la manera más fácil es simplemente de enviar una señal a un auxiliar. Simplemente vamos a borrar estos auxiliares y esta es la manera más simple que podría utilizar un auxiliar. Una pista está enviada a un auxiliar y directamente estamos escuchando
la señal original y la señal procesada con el efecto que tenemos insertado en este auxiliar. Ya hemos visto que podría enviar la señal desde aquí y hacer una mezcla entre la señal original y la señal procesada, o también podría hacerlo directamente enviando la salida de estéreo a un auxiliar. De tal manera, ahora lo que estoy obteniendo es que toda la señal de la pista original está procesada por este efecto, como hemos visto en el caso de la percusión, que he enviado toda la percusión a un auxiliar, permitiéndome el control de todas las pistas con un único fader. En la parte 1 de esta guía hemos visto que la manera más convencional de enviar una señal a un auxiliar es simplemente utilizando la opción de envíos y seleccionando la pista de auxiliar que nos gustaría enviar la señal. Aparte de esto, podría enviar la señal en más de una reverb, ¿por qué no? Podría enviarla en todas las pistas auxiliares que me gustaría. Podéis ver que ahora la misma pista la estoy enviando en varios auxiliares. ¿Por qué tendría que hacer esto? Por el simple motivo porque aquí podría tener diferentes efectos. ¿Por qué no? Aquí podría tener un compresor. Aquí podría tener diferentes efectos que están dando una pequeña diversidad a este vocal, y podría panoramizar estas pistas de tal manera. Podéis ver ahora únicamente, vamos a motear. Desde aquí podría activar y desactivar un auxiliar. Esto es válido para todos los secuenciadores. Podría activarlo y desactivarlo. Cuando un auxiliar está desactivado, simplemente no estoy enviando ninguna señal a este auxiliar. Pero para darle un simple ejemplo, ahora estoy enviando la misma señal a estos dos auxiliares. Y podéis ver que los dos auxiliares, como tienen la panoramización, podéis ver cómo va a cambiar el sonido únicamente haciendo este pequeño cambio. Vamos a darle solo en esta pista. Aquí voy a bajar un poco el volumen de estas pistas, ya que ahora la señal la estamos escuchando por tres sitios. La pista original y luego por estos dos auxiliares, así que el volumen va a aumentar de una manera considerable. Heart into stone, love into groan. Ahora simplemente lo que voy a hacer es voy a desactivar estos auxiliares para que podáis ver la diferencia con estas dos pistas sin ningún efecto dentro, simplemente pasando la señal por ellos. Nowhere to run, heart into stone, love into groan. Nowhere to run, heart into stone, love into groan. Y ahora desactivando estos dos envíos. Nowhere to run, heart into stone, love into groan. Podéis ver cómo se abre la señal únicamente pasando por estos auxiliares, ni siquiera insertando un efecto dentro. Pero vamos a ver también activando la opción con la reverb, y de tal manera ahora voy a escuchar la señal original procesada por la reverb, y luego únicamente para abrir un poco la panoramización, pasando por estos dos auxiliares. Este es un simple ejemplo de lo que podemos hacer. Nowhere to run, heart into stone, love into groan. Nowhere to run, heart into stone, love into groan. Y ahora desactivando los tres auxiliares. Nowhere to run, heart into stone. Y este es el ejemplo más simple que podría darle. Simplemente cómo estoy reenviando la señal a tres diferentes auxiliares, ya que, como he dicho ya, no hay un límite de los auxiliares que podría utilizar con la misma pista. Claramente el límite únicamente es del mismo secuenciador. Un secuenciador puede proporcionarnos unos 10 envíos por pista, otros secuenciadores pueden proporcionarnos más o menos envíos.
pero este es el ejemplo más simple de cómo podría utilizar un auxiliar. Ahora vamos a ver para qué sirven exactamente estas opciones de pre-fader y post-fader, ya que uno diría, ¿y qué tiene que ver este fader con la pista auxiliar? Ya que, como ya hemos visto, desde aquí estoy enviando la señal a un auxiliar. Exactamente, para entender mejor, tenemos que entender el flujo de la señal. La señal, por defecto, está pasando por estas inserciones, luego por la panoramización y luego por el fader. En sentido, cuando estamos utilizando la manera convencional que ya viene por defecto en todos los secuenciadores, por ejemplo aquí, enviando la señal en una pista auxiliar, la señal está enviada después del fader, en sentido pasa por todas las inserciones, por la panoramización, por el fader y luego sea enviada a través de esta opción aquí a la pista auxiliar. Cuando seleccionamos la opción de pre-fader, la señal ya está enviada de una manera diferente. Ahora la señal está enviada directamente a la pista auxiliar y luego está pasando por el fader. En sentido, cuando tenemos pre-fader, es exactamente cuando la señal está enviada por primero a la pista auxiliar y luego está pasando por el fader. Si no estamos utilizando la opción de pre-fader, podéis ver que tengo post-fader. Post-fader es cuando la señal pasa antes por el fader de la misma pista y luego es enviada a este auxiliar. ¿Y cuál es la diferencia? Pues ahora podéis ver, ya que con la opción de post-fader la señal pasa antes por el fader y luego es enviada a través de este envío. Ahora podéis ver, bajando el volumen de la misma pista, también estoy afectando la señal que estoy enviando a través de este envío. Bajando de toda la señal, simplemente no voy a escuchar nada de la señal que está pasando por la pista auxiliar, ya que la señal pasa antes por el fader. Podéis ver en este ejemplo. Ahora simplemente voy a bajar el fader. Nowhere to run, hard into stone, love. Y ya está. Aquí sí que sigo enviando la señal a la pista auxiliar, pero no estoy escuchando nada, por el simple motivo porque la señal es post-fader, pasa antes por el fader y luego es dirigida a la pista auxiliar. Ahora aumentando el fader voy a escuchar la mezcla entre la señal original de audio y la pista reverberante. Nowhere to run, hard into stone, loving to groan. Nowhere to run, hard into stone, love grown. De tal manera también podría ser una mezcla entre la señal original y la señal reverberante. Pero cuando estamos utilizando pre-fader, como he dicho ya, la señal por primero está enviada a este auxiliar y luego pasa por el fader. Lo que hace esto, que la señal es totalmente independiente del movimiento del fader. Esto es algo muy cómodo cuando estamos haciendo una mezcla y hemos encontrado un equilibrio exactamente de la señal reverberante que nos gustaría tener en esta mezcla. Pero no queremos que esta señal reverberante sea dependiente, que sea afectada del movimiento del fader de la pista original, ya que hemos visto que con post-fader se baja el volumen, con el fader también desaparece la señal reverberante, ya que la señal reverberante también depende del volumen de la pista original. Cuando tenemos pre-fader, la señal reverberante, la señal que está enviada a través de este auxiliar, únicamente depende de esta perilla de envío. Es totalmente independiente del movimiento del fader, ya que la señal es enviada antes a este auxiliar y luego pasa
por el fader. Podéis ver que ahora bajando el fader, lo único que voy a obtener es que voy a escuchar únicamente la señal reverberante. Esto también es una técnica de mezcla. En diferentes ocasiones a lo mejor podría automatizar este fader, bajándolo y únicamente escuchando la señal reverberante y luego de nuevo volviendo a subirlo para escuchar una mezcla entre la señal original y la señal mezclada. Ahora podéis ver, de nuevo voy a hacer exactamente esto. Voy a bajar el fader, pero con la opción de pre-fader podéis ver que el volumen de la reverberación no va a desaparecer. Hot into stone, love into groan. 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 Hot into stone. Podéis ver que la señal reverberante únicamente depende de este control de envío. Más señal estoy enviando, más reverberación estoy obteniendo. Es totalmente independiente del fader de la misma pista. Habéis visto que bajándolo de todo, la señal no desaparece, como en el caso de post-fader, ya que la señal es enviada antes del fader. Y esto me permite también de hacer como mezclas entre la señal original y la señal reverberante. Simplemente a través de la perilla de envío podría encontrar exactamente la cantidad de la señal reverberante que me gustaría tener. Y luego podría subir el fader para hacer la mezcla entre la señal original y la señal reverberante. Hot into stone, love into groan. 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 Podéis ver, esta es la diferencia entre un pre-fader y post-fader. Cuando tenemos post-fader, la señal pasa antes por el fader y luego es enviada al auxiliar. Cuando tenemos pre-fader, la señal es enviada antes al auxiliar y luego pasa por el fader, teniendo una señal totalmente independiente del movimiento del fader de la misma pista original. Luego tenemos otras opciones. Aquí tenemos post panorámica y panorámica independiente. ¿Qué es post panorámica? Por defecto, en la mayoría de los secuenciadores, la post panorámica es de nuevo la señal pasa antes por la panoramización y luego es enviada a este auxiliar. Y podéis ver, ahora simplemente vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a desactivar la reverberación. Aquí voy a aumentar la cantidad de envío y con la opción de post panorámica podéis ver que ahora moviendo, aquí vamos a hacerla estéreo, la pista auxiliar, para que podáis ver. Ahora moviendo a la izquierda la señal, panoramizándola a la izquierda, podéis ver cómo aquí en el mismo auxiliar únicamente la señal va a ser a la izquierda. Podéis ver que cuando está en el centro, aquí podéis ver el canal izquierdo y canal derecho en el mismo auxiliar. Hot into stone, love into groan. Hot into stone, love into groan. Hot into stone, love into groan. Hot into stone. Podéis ver que la señal enviada a este auxiliar depende también de la panoramización de la pista original, desde donde estoy enviando la señal, moviendo totalmente a la izquierda la señal, panoramizándola a la izquierda. Habéis visto que en la misma pista auxiliar, como la señal únicamente la estamos escuchando por el canal izquierda
y viceversa, moviéndola a la derecha, como únicamente estamos escuchando la señal que sale por el mismo auxiliar únicamente a la derecha. Hot into stone, love into groan. Hot into stone, love into groan. Hot into stone, love into groan. Hot into stone. En sentido, la opción de post panorámica es idéntica al post fader. La señal pasa por la panoramización y luego está enviada a este auxiliar, pero seleccionando panorámica independiente es un poco lo mismo cuando estamos seleccionando la opción de pre-fader. La señal es enviada al auxiliar antes de pasar por la opción de panoramización y podéis ver cómo aquí en Logic cambia el color del mismo envío. Cuando es post panorámica tenemos un color verde. Cuando tenemos panorámica independiente es amarillo, pero esto es en Logic. Ahora podéis ver que no importa la panoramización que estoy haciendo en la misma pista, como la señal que entra y sale por la pista auxiliar está siempre en el centro, independiente del movimiento de la panoramización que estoy haciendo en la pista original. En sentido, de nuevo, tenemos una señal independiente en relación con la panoramización de la pista original. Si me gustaría tener una señal totalmente independiente de esta pista original, simplemente podría seleccionar pre-fader y panorámica independiente. Ahora, la señal que estoy escuchando por esta pista auxiliar es totalmente independiente en relación con el movimiento del fader de la pista original y totalmente independiente del movimiento de la panoramización de la pista original. Así que estas son las diferencias entre post-fader, pre-fader y panorámica independiente y post-panorámica. Ya dependiendo de los secuenciadores que estamos utilizando, a lo mejor tengan diferentes nombres, pero en post y pre-fader es lo mismo en todos los secuenciadores. Esto puedo asegurárselo. Pero en relación con la panorámica, a lo mejor en otros secuenciadores se llama de una manera un poco diferente, pero el funcionamiento es idéntico como hemos visto con el funcionamiento dentro de Logic Pro. Así que estas son las maneras de utilizar un auxiliar simplemente enviando la señal a un auxiliar. Este auxiliar directamente la señal puede salir en la salida estéreo o puede ser reenviado a otro auxiliar y luego la señal mezclada de nuevo en la pista de estéreo, ya que la destinación final siempre es la salida estéreo. Toda la señal, no importa si sale directamente por una pista o va dirigida a un auxiliar o a otro auxiliar, va a salir por la pista de estéreo. Pero depende de nosotros el roteo que queremos hacer de la señal antes que salga por la pista de estéreo y por el máster. Así que esta es la manera que podemos utilizar estas opciones de envíos y, como he dicho ya, son opciones muy importantes en la hora de mezclar un tema, de obtener resultados profesionales de mezcla y aparte de esto de ahorrarnos mucho de la carga del CPU utilizando, por ejemplo, las mismas reverberaciones procesando varias pistas, como por ejemplo hemos visto en el caso de la percusión, que hemos enviado toda la percusión al mismo compresor, o simplemente, de nuevo, podría ser que toda la percusión está enviado al mismo auxiliar donde tengo de nuevo un compresor, obteniendo una compresión paralela. Exactamente esto se llama compresión paralela, cuando estamos enviando una parte de la señal a un efecto. En este caso estoy enviando toda la señal de la percusión a este auxiliar donde tengo
insertado este compresor, creando una mezcla entre la señal original y la señal procesada por el compresor. Exactamente por este motivo se llama compresión paralela o compresión New York. Pero habéis visto que de tal manera voy a obtener un sonido mucho más compacto en toda la percusión, procesándola con el mismo plugin de compresión, y aparte de esto el CPU que estoy ahorrando, ya que se tendría que insertar en todas las pistas un compresor, ya la carga del CPU va a ser mucho más grande, y a través de las opciones de envío estoy decidiendo la cantidad de cada una de estas pistas de manera individual que estoy enviando a este compresor. Y también les agradecería si les ha gustado el vídeo. Simplemente podéis darle a la opción me gusta, o también podéis utilizar la opción de suscribirse para que también podéis obtener notificaciones cuando estoy publicando nuevos vídeos relacionados con el mundo de audio.